Hola, nuevamente. Bien, 11 de mayo de 2015. Voy a seguir con esta temática de la reforma al Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Pero bueno, había dicho que de pronto quería revisar lo de los actos de investigación y el asunto también de la medida de aseguramiento. Sin embargo, voy a avanzar hacia la audiencia de acusación porque me parece muy importante este tema que realmente pues ha generado una controversia en la comunidad académica, y entonces miremos a ver ese tema puntualmente, el de audiencia de acusación, o pues yo siempre digo como al estilo americano, el discovery. Entonces miremos audiencia de acusación en un orden sistemático para abordar el tema en estos 45 minutos. Voy a hacer referencia entonces a la ponencia de la Fiscalía, o sea, en los estudios que se hicieron tanto de la jurisprudencia como del derecho comparado, cuáles han sido los puntos coyunturales en relación con el discovery, sobre todo en lo que tiene que ver con el descubrimiento de la defensa, y el derecho también sobre este punto, en lo que se, pues, como derecho comparado. Después entonces miramos ya el proyecto de reforma que se presentó el 16 de abril de este año, pues, por el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación. Hacemos entonces el paralelo y finalmente termino entonces dando mi opinión sobre este tema muy importante en el sistema penal acusatorio. SPA es la abreviado, pues, para que ustedes me entiendan cuando me refiera al sistema penal acusatorio. Discovery, pues estoy haciendo alusión al descubrimiento. Comencemos entonces, pues miremos aquí lo que trajo la ponencia en este tema. En este documento, pues, que encontré por internet, pues aquí está titulado María Victoria Parra, pues no sé realmente quién sea María Victoria Parra, pero dice ponencia relativa al descubrimiento probatorio, justificación. Esto parece ser que fue el 2012-2013 y era ponencia, pero de reforma a un proyecto, entiendo yo, que no es el actual, es decir, el que presentó el ministro de Justicia y el fiscal general de la Nación, sino otro proyecto que se presentó al Congreso, pero seguramente no salió avante. Sin embargo, la ponencia es de la Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene, pues, como viene modificado el Código de Procedimiento Penal, se tuvo en cuenta estas consideraciones. Pues veo yo que no todas, es decir, finalmente parece ser que se recogió o lo estudiaron entre el ministro de Justicia, el doctor Yacir Reyes Alvarado, y el fiscal general de la Nación, y sacaron o acoplaron, pues, ese proyecto que se presentó el pasado 16 de abril. Y luego les diré por qué razón, sobre un tema trascendental que sobre todo es el principio de congruencia y el asunto de la prueba de referencia y de la prueba de refutación. Hoy solamente voy aquí entonces a mencionar el tema de la acusación, complementando mis anteriores videoconferencias sobre el tema de la acusación, para que si me toca hablar algo sobre la preparatoria, pues ahí la podemos ir adelantando, pero entonces entiéndame que el tema es puntualmente acusación. Uno de los temas que ha suscitado dificultad en la práctica alude al descubrimiento probatorio, concretamente lo que atañe a la forma y momento procesal en que debe suscitarse el mismo, por las razones que se indican a continuación. Punto primero, se registra una antinomia en la normativa que regula el discovery, o el descubrimiento probatorio, concretamente lo relativo al momento en el cual emana el deber para la defensa de descubrir los elementos materiales de prueba que pretende hacer valer en el juicio, y por ende aquel en el cual se considera perfeccionado el proceso de descubrimiento probatorio por las razones que se exponen a continuación. Dice, revisado el contenido del artículo 344 y 356 de la 906,
no emerge muy claro el estanco procesal en el cual corresponde a la defensa hacer el descubrimiento de las pruebas que hará valer en el juicio. Habida consideración que el artículo 344 dispone que en el curso de la audiencia de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de prueba. En consecuencia, se autoriza a la defensa para que en forma complementaria al descubrimiento registrado por la Fiscalía en el escrito de acusación, proceda a solicitar ante el juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio o evidencia física específicos y se faculta a su vez a la Fiscalía para que por conducto del juez de conocimiento solicite a la defensa le entregue copia de los elementos materiales de convicción, declaraciones juradas y demás medios de conocimiento que pretende hacer valer en el juicio. A todo lo cual se agrega la previsión atinente al deber que asiste al juez de conocimiento de velar porque el descubrimiento probatorio sea lo más completo posible en el contexto de esta audiencia. Aquí me detengo a decirle lo siguiente. Es que es cierto, en la audiencia de acusación, tal como está el 344, sí dice efectivamente que después de que avanza la audiencia, el fiscal le puede decir al juez de conocimiento que le solicita a la defensa que descubra lo que tiene. Entonces allí se presentaba un gran problema, porque resulta de que si la defensa tenía ya elementos materiales de prueba adelantados en esa instancia procesal, de no hacer el discovery aludiendo de que su etapa pertinente es la preparatoria, como lo dice en el artículo referido a esta audiencia, después le cobraban o le pasaban cuenta de factura el fiscal cuando llegara a la audiencia preparatoria pidiéndole al juez el rechazo por el 346, diciéndole que la defensa no me descubrió a mí en la audiencia de acusación cuando yo lo solicité. Muchas veces algunos fiscales en la audiencia de acusación siguen derecho, simplemente se hace referencia a la acusación y a los anexos del escrito de acusación y ya, pero no le dicen al juez, vea, es que el defensor descubra, pero algunos sí. Entonces, ¿qué tal si usted se guardaba cosas en ese momento, después entonces el fiscal le decía en la audiencia preparatoria, pedía el rechazo ante el juez diciendo que el defensor los tenía en la acusación y se las guardó haciendo el descubrir acá en la preparatoria? Entonces, allá hay un punto que por esa razón pienso yo también que en este proyecto de reforma presentado el 16 de abril sí queda claro que en la audiencia del discovery o el descubrimiento la defensa por ningún lado le dicen que entregue o que descubra lo que tiene que hacer, porque eso lo va a hacer finalmente lo debe hacer finalmente en la preparatoria. Pero sigamos, así las cosas, que pareciera entenderse que el momento procesal idóneo para que se verifique el descubrimiento probatorio lo es en la audiencia de formulación de acusación, en la cual tanto Fiscalía como Defensa procederán a descubrir los medios de conocimiento que servirán de sustento a las pretensiones en el juicio oral y público. No obstante, la reflexión surge cuando se da una lectura sistemática al asunto y se observa que en el artículo 356 referido al desarrollo de la preparatoria previene que en el contexto de la misma, primero, las partes manifiesten las observaciones pertinentes al descubrimiento de los elementos probatorios, en el especial si el efectuado por fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Aquí hago un paréntesis, resulta de que ahora en la preparatoria el primer inciso se refiere a que se le pregunte al procesado si acepta los cargos o no, y ahí tiene una rebaja de la cuarta parte. El inciso segundo dice, esta parte viene en la reforma diciendo pues que aplica técnicamente es el rechazo, y entonces por el no descubrimiento actual, como viene el proyecto, viene redactado de esa manera de que sí, el defensor, cuando le digan si allá en la acusación el fiscal descubrió o habiéndole dado la orden el juez dentro de los 3 días para que los entregue, no lo hizo, entonces se pide es el rechazo, que es diferente a el asunto de la inadmisión, que tiene otra cuestión por impertinencia, inconducencia e inutilidad, o la exclusión, que es diferente por violaciones de garantías fundamentales. Son 3 términos, verbos, el verbo rechazar, el inadmitir
y el de excluir. Y están ya definidos claramente en esta codificación que viene ahora, que finalmente es al terminar en la audiencia preparatoria que se trata el tema de la inadmisión y el asunto pues de la exclusión como tal, y que sobre ellas es que el juez debe pronunciarse, pero al inicio de la audiencia preparatoria sí debe la defensa decir si pide rechazo del 346, decisión que debe tomar conjuntamente el juez en relación ya finalmente con la inadmisión y el asunto de la exclusión para terminar. Pues bien, sigamos. Entonces, primero, las partes manifestarán las observaciones pertinentes al descubrimiento de los elementos probatorios, pues en el especial si el efectuado por fuera de la sede de la audiencia quedó completo. Segundo, evacuado este primer punto, se dispondrá que la defensa descubra los elementos probatorios y de evidencia física, mandato que lleva a que en la práctica se suscitaran varias interpretaciones relativas al momento en el cual debía registrarse el descubrimiento probatorio de la defensa. Se postularon así desde la doctrina sentada en la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema varias tesis en torno al momento procesal, en el cual debía suscitarse el descubrimiento probatorio por las partes, a saber. Punto primero, inicialmente la Corporación de Justicia señaló que la audiencia de acusación servía para que la Fiscalía formulara la acusación y descubriera en lo posible la totalidad de los elementos de prueba, aclarando que nada impedía para que éste fuera completado en la fase siguiente del procedimiento, es decir, en la preparatoria. Eso es cierto. En la audiencia de acusación la Fiscalía descubre pues lo que tiene allí, pero podía haber quedado algo pendiente que no haya entregado algún investigador y podía dejarlo hasta la preparatoria, o puede dejarlo hasta la preparatoria, como está actual. Posteriormente se emite por la alta corporación, la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación penal del 13 de septiembre del 2006 del doctor Alfredo Gómez Quintero, doctrina que fue reiterada en un fallo del 3 de mayo del 2007, radicación 26222, magistrado ponente el doctor Álvaro Pérez Pinzón, en el cual se acepta implícitamente que el descubrimiento de prueba por parte de la Fiscalía puede prolongarse válidamente hasta la audiencia preparatoria. Entonces, posteriormente se emite por la alta corporación fallo en el cual indica que el momento procesal en que se desarrolla el descubrimiento probatorio lo constituye esencialmente la audiencia de acusación, donde las partes deben colaborar decididamente para que el descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta, y se traen a colación las facultades que en este acto corresponden a la defensa y fiscalía, en el sentido de solicitar a la contraparte el descubrimiento de los medios de conocimiento para que pretende hacer valer en el juicio. No obstante, hasta aquí pareciera dar a entender que el momento estelar para que se registre el discovery por parte de la Fiscalía y la defensa lo constituye en la audiencia de formulación de acusación. Indica acto seguido que en la preparatoria se procederá a escuchar las observaciones referidas al discovery, concluido lo cual la defensa deberá descubrir sus elementos probatorios y evidencia física. Se concluye indicando que no existe un único momento para realizar en forma correcta el descubrimiento, en tanto este es un proceso que usualmente se efectúa en distintos momentos, e inclusive fuera de la audiencia o de las audiencias, a condición de que cada parte conozca definitivamente cuáles serán las armas que podrá utilizar para soportar la teoría del caso. Otro punto, luego se profiere una sentencia en la cual indica la corporación, esta se refiere a la sala de casación penal, el radicado es el 25 de abril del 2007, del doctor Sigifredo Espinosa Pérez, que el descubrimiento de prueba en tratándose de la Fiscalía se registra en la audiencia de acusación, en tanto frente a la defensa se verifica en la preparatoria. Al respecto señaló el tribunal, abre comillas, la audiencia preparatoria, pues, en seguimiento de los postulados progresivos que delimitan el llamado proceso de partes, es allí el momento propicio para que la defensa, como previamente en la audiencia de formulación de acusación lo había hecho la Fiscalía, efectúe su particular descubrimiento, a partir de lo cual significados por los adversarios los medios de convicción que pretenden llevar a la audiencia. Agrega que la audiencia preparatoria es el escenario propio para que se debatan las siguientes cuestiones. Entonces allí pues se hace
un resumen de cuáles observaciones son las que se deben de adelantar en la audiencia preparatoria. Entonces, sigue haciendo el estudio, el documento de lo siguiente. Dice, finalmente aparece una postura que indica que varios son los momentos procesales en los cuales se registra el discovery. El primero acontece en el escrito de acusación, seguido del cual se registra un discovery en la audiencia de acusación, en el seno de la cual la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía el discovery de un elemento material probatorio. Esto hace recordar la sentencia C1194 del 2005. Entonces, en el entendido de que un elemento, propiamente un elemento, y a su vez la fiscalía podrá solicitar al funcionario judicial que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos de convicción, declaraciones juradas y demás que pretende hacer valer en juicio. Un tercer momento se registra en la preparatoria, en la cual la defensa procederá a descubrir sus elementos materiales y evidencia física. Por último, se provee un descubrimiento excepcional reglado en el inciso final del 344, conforme al cual, si en el juicio alguna de las partes encuentra un elemento de prueba y evidencia muy significativo, pues que debería ser descubierto, lo hace conocer al juez, y el juez, entonces, escuchada a las partes, decide si puede producirse derecho a la defensa y la integridad del juicio, decide si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse. No obstante lo anterior, se destaca de esta determinación el haber advertido que en el curso de la audiencia de acusación surgía para la defensa el deber de descubrir los medios de conocimiento que tuviera en su poder, en atención a los principios de lealtad, igualdad y contradicción, y en el evento de no cumplir con este deber, de ver las evidencias, elementos de prueba y medios no descubiertos en debida forma no podrán aducirse al proceso ni convertirse en prueba en el juicio. Aquí se cita la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, radicado 28847, radicación 28847. Esta es la sentencia del año 2008 del doctor Jorge Luis Quintero Milanés. Entonces, mire lo que les decía al inicio. Entonces, si la fiscalía pide entonces que la defensa descubra y no lo hace en la acusación, sino que se lo guarda para la preparatoria, habiéndolos tenido allí, le puede caber entonces el artículo 346 del rechazo por no descubrirlas. Entonces, dice, sigue diciendo entonces del documento, dice, a la situación descrita anteriormente, es decir, a esa imperativo, pues, que también le podría exigirle el fiscal al defensor que descubra en la acusación, se agrega la divergencia existente entre lo sostenido por la Corte Suprema como intérprete autorizado de la legalidad y la Corte Constitucional, en su condición de garante de la Constitución, teniendo en cuenta que esta última sostiene que el discovery de los medios de conocimiento tiene lugar primordialmente en la acusación. No obstante, sus efectos no culminan en ese escenario. En tanto, en la audiencia preparatoria, el juez de conocimiento decidirá sobre las objeciones al discovery y los complementos que se hacen en la materia por los sujetos procesales, tal como se desprende de la C1194 del 2005. Un segundo problema, sigue diciendo aquí, se contrae a la afectación que la regulación actual registra frente a la vigencia de garantías constitucionales que rigen el proceso de discovery, en detrimento de la actividad desplegada por el ente acusador, teniendo en cuenta que en razón al momento tardío en que la Fiscalía conoce los medios de conocimiento que la defensa va a presentar en juicio, se le veda la oportunidad de postular oportunamente prueba que permita su refutación. Mire aquí entonces el tema de la prueba de refutación, que es diferente a la prueba de referencia. Prueba de refutación es para atacar lo que usted está, que alguna de las partes esté presentando. Entonces hace énfasis de que ciertamente el fiscal se quedaba corto después de que la defensa descubre para poderme presentar prueba de refutación. Además de la imposibilidad en que se encuentra el ente acusador para hacer las observaciones respectivas frente al discovery efectuado por la defensa, con la
consecuente transgresión que ello genera el principio de igualdad de armas, sí señor, tal como se pasa a exponer. Uno de los principios basilares del proceso penal actual lo constituye el principio de igualdad de armas. En un sistema de tendencia adversarial, de enfrentamiento de partes, ¿entiendes?, acusador y acusado, es el principio de igualdad de armas. En este sistema penal acusatorio el juez debe ser imparcial, por eso es que el juez en los juicios orales no debe inmiscuirse, por lo menos si va a preguntar tienen que ser preguntas de aclaración, pero no para ubicarse en la posición de las partes, ni del acusador ni del acusado, porque si no entonces se vuelve imparcial, y algunos jueces fallan mucho en este concepto porque no se les quita de la cabeza que realmente están en un sistema de adversarios, de un principio de igualdad de armas en el que se van a entrar en una contienda dos en un juicio oral bajo el principio de mediación, y que solamente lo que le lleven al juicio es él quien decide, el juez imparcial. Uno de los principios basilares del proceso entonces es el principio de igualdad de armas, considerado como un rasgo esencial de los sistemas penales con tendencia acusatoria, claro. Garantía que supone que los actores, como contendores que se enfrentan ante un juez imparcial, deben contar con las mismas herramientas de ataque y de protección, al igual que las mismas oportunidades. Principio que, referido al discovery, supone, en sentir de la Alta Corte Constitucional, en la sentencia 1194 del 2005, varias cosas a saber. Primero, que los actores cuenten con las mismas oportunidades para participar en el debate. Segundo, que la defensa y fiscalía tengan el acceso al mismo material de prueba que va a sustentar el debate en el juicio. Tercero, que defensa y fiscalía tengan la oportunidad de conocer el material de convicción que cada uno va a presentar en el juicio oral y público, como propósito central que está llamado a cumplir el discovery. De ahí que en virtud al mismo la defensa debe conocer el material de convicción que el fiscal hará efectivo en el juicio, incluyendo las que favorezcan al inculpado, y a su vez la fiscalía debe estar al tanto respecto del material de convicción que la defensa ha recopilado desde el momento en que se enteró que en su contra se sigue una indagación. Es por ello que se faculta a la fiscalía para que en diligencia de formulación de acusación solicite al juez de conocimiento que la defensa entregue copia de los elementos de convicción. El discovery de prueba debe registrarse con antelación al juicio a fin de que la defensa recopile las pruebas de descargo y la fiscalía complete las de cargo. Más aún si se tiene en cuenta que la defensa tiene la oportunidad de recopilar medios de conocimiento una vez se entera que en su contra se adelanta investigación. Hecho que se registra al momento en que se le comunica la situación al indiciado. Ahora en este sistema, actualmente en la reforma, pues viene pues que se entregaba comunicado por escrito la imputación, o desde la medida de aseguramiento cuenta 90 días para la audiencia de acusación. Pero teniendo en cuenta de que el discovery para la defensa, la preparatoria, entonces súmele 45 días, o sea, da 4 meses y medio. Pero la cuestión es la desventaja en que está la fiscalía, porque pues la fiscalía presenta en la acusación y 45 días después la defensa, ahí está la situación en desventaja. El descubrimiento incluye dentro de sus finalidades evitar la presentación sorpresiva de medios de conocimiento en el juicio, ¿cierto? Así las cosas, al haber establecido el Estatuto Procedimental Colombiano que la defensa descubriría los medios de conocimiento que va a presentar en juicio, en la preparatoria se efectúa la prerrogativa que existe a la Fiscalía para actuar en las mismas condiciones de la defensa en el curso de esta audiencia. Concretamente lo atinente a realizar observaciones frente al discovery efectuado por la misma y a postular medios de conocimiento pertinentes y conducentes para refutar los que han sido descubiertos por este sujeto procesal. Entonces, la propuesta para solucionar los problemas que se han evidenciado en el discovery se discute lo siguiente: el momento en el cual surge para la defensa el deber de descubrir los medios de conocimiento que va a presentar en juicio. Se presentan las siguientes posturas. Quienes consideran que en virtud del principio de igualdad de armas el deber de descubrir medios de conocimiento por parte de la defensa surge con posterioridad a la solicitud de pruebas que haga la Fiscalía en la audiencia preparatoria, momento en el cual adquiere este sujeto procesal pleno conocimiento de los medios que van a sustentar la teoría del caso del acusador. Otro sector, por su parte, consideró que el descubrimiento de prueba de la defensa debe realizarse con antelación a la preparatoria, a fin de permitirle a la Fiscalía la posibilidad de hacer observaciones en la preparatoria.
Al respecto se aprobó la segunda tesis y se acordó que del discovery de la defensa debía registrarse con 10 días de antelación a la realización de la preparatoria. Es aquí donde les digo yo que por eso es que este proyecto pues no venía así, pero para una propuesta que se introdujo en el Congreso antes de esta del 16 de abril. Pero quería hacer énfasis era en las posiciones que se plantearon frente a esta cuestión del descubrimiento. Entonces, ahora pasemos aquí seguidamente a mirar la cuestión de actualmente del proyecto presentado el 16 de abril de este año. Listo. Entonces, ¿cómo queda el artículo 337? Contenido de la acusación y los documentos anexos. Queda tal y como está, pero lo único que se le introduce es el literal H. Dice, se descubrirá la información, evidencia física y los elementos materiales probatorios que sirvieron para el análisis de contexto, los productos de análisis, así como la indicación de quienes participarán en el juicio oral. Esto porque hay un artículo que se adiciona, que es el 207, facultades que tiene actos de investigación que tiene la Fiscalía, en el que ahora se introduce lo que se conoce como prueba de contexto y de los análisis de contexto, todo en relación pues con la metodología de investigación que se adopta frente a comportamientos culturales, sociales, políticos, económicos de cada región, que tienen incidencia en la metodología, en las conductas criminales o fenómenos que lo explican. Eso va a ser ahora introducido, por eso es que está aquí refiriéndose el contenido de la acusación a ellos. El trámite, miren, lo más importante, 339, abierto por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito a las demás partes, concederá la palabra a la Fiscalía, al Ministerio Público, víctima y defensa, para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimento o recusaciones. Eso queda igualito como está. El inciso segundo, resuelto lo anterior, se pronunciarán sobre las causales de incompetencia, impedimento y recusaciones. Inciso tercero, posteriormente el juez concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación y, si es del caso, que solicite la acumulación que por conexidad corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de este código. La lectura de los anexos se realizará solo si es solicitada por alguna de las partes o intervinientes. Viene entonces el siguiente inciso, el cuarto, formulada la acusación, el juez preguntará al procesado si acepta los cargos formulados por la Fiscalía. En caso de allanarse a los cargos, se procederá a dictar sentencia con lo previsto en el 354, o sea, la tercera parte. En caso contrario, se continúa el trámite. Y el inciso final, el juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, la del abogado defensor y la del acusado privado de la libertad, a menos que desee no hacerlo, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. Y viene entonces el 343 sobre la audiencia la fecha de la audiencia preparatoria. Antes de finalizar la audiencia de formulación de acusación, el juez tomará las siguientes decisiones. Primero, incorporará las correcciones a la acusación leída. Segundo, aprobará o improbará los acuerdos a que hayan llegado las partes. Tercero, suspenderá condicionalmente el procedimiento cuando corresponda. Concluida la audiencia de acusación, el juez fijará fecha, hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual deberá realizarse en un término inferior a 15 ni superior a 45 días siguientes a su señalamiento. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el efecto. Y entonces queda modificado también el 344 sobre el discovery, así: descubrimiento probatorio de la Fiscalía y la víctima. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba de la Fiscalía, el cual deberá incluir todos los elementos materiales probatorios, evidencia física favorable y desfavorable en su poder. En esta audiencia también inciso segundo, en esta audiencia se realizará también el descubrimiento probatorio de la víctima. La víctima y la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de todos o de algunos de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas de las que tenga conocimiento.
Es decir, que aquí pues no solamente, pues como el fiscal le está descubriendo lo que tiene allí en su poder, pero puede ser que la defensa sepa de algún elemento, dice de todos o alguno de los elementos materiales probatorios que tenga conocimiento, y ahí hago alusión a la C1194 del 2005 que se refería al artículo 1 del 344 anterior. En este evento pues además de lo que le descubre ya, pues él dice que la víctima y la defensa pueden decirle al juez de conocimiento que el fiscal o a quien corresponda haga el descubrimiento de eso. Y el juez le ordena si es pertinente descubrir o exhibir o entregar copias según se solicite con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Aquí el artículo 15, que es el del principio rector como derecho de contradicción, pues se encaja a esto que está ahora, estoy hablando ahora, porque dice aquí el artículo 15, que es el derecho de contradicción, dice, para garantizar, el inciso segundo, para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular la acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, poner a disposición todos los elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Se elimina la palabra, este término suministrar, es poner a disposición. De manera que entonces aquí viene ya más complementado este artículo. Ahora dice aquí el inciso cuarto, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Y el inciso final, el inciso quinto, el juez velará porque el discovery sea lo más completo posible durante la audiencia de acusación. El deber que siempre se ha recalcado por la jurisprudencia es que el señor juez de conocimiento no es un convidado de piedra, que él tiene que velar que sea descubierto completo. Sin embargo, y dice el inciso final, se mantiene el 344 sobre el discovery excepcional, de que si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oída a las partes y considerable el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe rechazarse esa prueba. Por eso insisto ahí del verbo rechazar, porque esta es la sanción del 346. ¿Qué tal si de pronto a ese momento las tenía y después que sale más vivo y quiere en el juicio introducirlas? Entonces habrá que mirar a ver el perjuicio que estaba causando, y que las tenía y las conocía, pues ya está desfasado, no es el momento para hacer el discovery excepcional. Tampoco se trata de una prueba de refutación, eso es completamente diferente. Ya vamos viendo que el desarrollo jurisprudencial sobre estos temas, como el de la prueba de refutación y el descubrimiento excepcional, pues cabe para que entendamos mejor cómo está diseñado este nuevo texto del artículo sobre el discovery. Queda claro entonces que en la audiencia de acusación no es un imperativo, y el fiscal ya no le podrá decir al juez de conocimiento que el defensor descubra lo que tenga. Queda zanjada esa discusión, allí queda claramente determinado entonces que esa audiencia de acusación es única y del resorte para que tanto el fiscal como la víctima también, la víctima a través de amparado pues y ahí al pie del fiscal, es que se debe pues surtir todo, porque él es un interviniente especial, pero no es parte. Entonces en esa audiencia se hace necesario que el fiscal pues hace su descubrimiento, pone a disposición. Si hay alguna cuestión que tanto víctima como defensas tengan conocimiento y no aparece allí, entonces es el momento para decirle entregue lo que tiene. En esencia, el discovery es el de la audiencia de acusación, es del fiscal el que tiene el deber de entregar. Él hará el anexo del escrito de acusación, que ya tuvo que haberlo presentado mucho tiempo antes de hacerse la audiencia de acusación, y ya es desde allí, ese momento en cuando se presenta ese escrito de acusación por ventanilla en el centro de despachos judiciales, y que después se reparte entre los 3, 4, 5 días al juez de conocimiento, que ya va a quedar en cabeza de ese juicio,
en adelante, pues ya de antemano se acerca la defensa al juzgado de conocimiento, pide el escrito de acusación y antes de llegar a la audiencia de acusación él ya tiene que pues haber estudiado el contenido formal de ese argumento. Aquí hago énfasis entonces que se mantiene el tema de que este es un acto complejo, pero que es de parte, es decir, el fiscal hace el discovery, pero esa audiencia para nada tiene recurso alguno, porque es que eso no es, allí el fiscal, entre otras cosas, hay que clarificar que las decisiones judiciales pues son siempre el funcionario, sentencia, autointerlocutorios y órdenes, que en el caso de la fiscalía hablábamos nosotros en relación con el archivo de diligencias que es una orden, eso es lo que hace el fiscal, órdenes, a no ser de que sea ya cuestiones que hagan directamente en audiencia, pero en esencia el fiscal entonces lo que está haciendo es un acto de parte, un discovery, el acto complejo, que ya pues como le dije anteriormente, ya en la medida de aseguramiento comienza pues, a darse la inferencia razonable de los elementos materiales de prueba de evidencia físicas y los ILO, entiéndame, informe legalmente obtenido, para comunicar por escrito la imputación en esa audiencia. Si no lo ha hecho antes, lo hará en la medida de aseguramiento y después entonces tiene 90 días para presentar el escrito, para presentar su escrito de acusación, pero lo va a hacer obviamente antes, porque la audiencia de acusación la pueden hacer antes de finalizado el tiempo indicado. Se supone que el fiscal sigue trabajando después de la medida, él comienza sus actos de indagación cuando hace la comunicación por escrita, bien sea antes de solicitar algún tipo de medida de aseguramiento, porque puede ser que, por ejemplo, pues el fiscal comunique por escrito al indiciado, imputado, y después sigue desarrollando su investigación sin solicitar una medida de aseguramiento. Al no solicitar medida de aseguramiento, pues sigue la fase de la audiencia de acusación, que es el discovery que tiene en esencia que hacer el fiscal general, el fiscal en este caso. De manera pues que miren ustedes cómo han sido confrontadas jurisprudencias no solamente de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, sino de la Corte Constitucional, y que pues se recoge todo esto para finalmente entonces ajustar el artículo 336, el 344, todo lo que tiene que ver pues con el desarrollo del descubrimiento de prueba. Ahí también pues las víctimas teníamos esa situación que fue resuelta en sentencias constitucionales, dándole pues acoplando de que en el sistema es un interviniente especial como el Ministerio Público, casi que el Ministerio Público pues también va a la par en esas condiciones que para que él actúe, la víctima, en todas estas instancias procesales, siempre al pie del fiscal, porque ya llegado al juicio pues él siempre tiene que, la voz es el fiscal. Y el Ministerio Público, incluso para las solicitudes probatorias, ya se dice algo allí en relación con eso, que entran al juicio, la voz es el fiscal para las víctimas, y del Ministerio Público será para cuando él solicite pruebas en el 344 en desarrollo de esto y que entre en el juicio. Entonces en relación con el Ministerio Público es para a ver a quién se las facultaron. Puede ser al fiscal o puede ser a la defensa o hacer a la víctima. Entonces, en ese orden de ideas, pienso yo que sí está bien la modificación que se está haciendo en esos términos. Pues querían entonces que, pues vimos o examinamos al principio de esta conferencia que en ese proyecto que estoy analizando, pues era otro texto el que iba a presentarse al Congreso. Pero finalmente es este texto el que acabo de mencionar, de releer, sobre el tema pues del discovery, y pues no quedó finalmente con la propuesta de que el defensor hiciera el discovery 10 días antes de la preparatoria. No, queda
es para la audiencia preparatoria. Ya me puedo ir adelantando a eso de que el texto se modificó en relación con la audiencia preparatoria, pero ahora viene diseñado de tal manera también ajustándose a esos criterios y directrices que ha marcado la jurisprudencia colombiana. El primer punto, el primer inciso de la audiencia preparatoria es preguntarle al acusado si acepta los cargos o no con el descuento punitivo del 354 como queda en ese caso de la cuarta parte. Y después entonces viene el inciso segundo, que es la cuestión del rechazo de lo que no fue descubierto y fue ordenado por el juez de conocimiento. El tercer inciso de la preparatoria viene siendo ahora es el descubrimiento que tiene que hacer la defensa de los elementos materiales de prueba de convicción y evidencia física de que tenga. El inciso cuarto hace referencia ya a un enunciado de tanto del fiscal como la defensa en relación con los elementos de materiales de prueba que van a entrar a juicio. Y eso tiene, incluso allí dice ese inciso cuarto que debe darle traslado, porque ya el fiscal y la defensa tienen que llevar redactado la enunciación de los elementos de prueba para dárselos al juez y a las partes y a los intervinientes. Y después entonces sobre eso es que la finalidad es darle al siguiente inciso, que es en relación con lo que se va a estipular. Se estipulan son hechos, y eso no se va a discutir en juicio, porque los hechos se dan por probados y ya eso queda decantado allí, por lo tanto no va a entra ya probado, digámoslo así, a juicio. Entonces el hecho de denunciar después del descubrimiento que hace la defensa es el de permitir pues entonces que haga el enunciado, o incluso tal como viene redactado ahora el asunto, pues puede dar lugar incluso a que se suspenda, que la fiscalía diga las víctimas digan, nosotros pedimos suspensión de la audiencia para conocer de esos elementos materiales de prueba que está descubriendo la defensa. Allí entonces queda ya como mejor acomodar la situación, como para que no digan que es que se asalta, pues a última hora la fiscalía quedó falto frente a ese discovery de la defensa. Entonces el juez tomará la decisión si accede o no, teniendo en cuenta si es muy voluminoso lo que el defensor está presentando en la preparatoria. Después entonces de las estipulaciones, pues viene la otra fase siguiente, que es en cuanto a las solicitudes probatorias, y viene después lo de el asunto, tanto las solicitudes probatorias de la fiscalía, de la víctima a través del fiscal, de la defensa, sustentación de ellos por asuntos de pertinencia, de admisibilidad, de utilidad, y después entonces vendrá lo demás en relación pues con la decisión que toma el juez de conocimiento sobre el rechazo por el no discovery del 346. También tendrá que revisar manifestarse en relación sobre si hay admisibilidad o son inadmisibles por ser impertinentes, inconducentes o inútiles. Y también tiene que referirse el juez de conocimiento en relación con el tema de la exclusión de prueba en tratándose de violación de garantías de derechos fundamentales o sobre por legalidad, que son dos conceptos muy diferentes también. La decisión que tome allí es objeto de recurso. Así entonces, miren que viene planteada esta reforma de tal manera que en esencia el sistema penal acusatorio basilarmente funciona es con el principio de igualdad de armas, un sistema adversarial de confrontación de partes, acusador, acusado, en un sistema entonces que tiene su columna vertebral es enfocarla en esencia pues a qué es lo que va a llegar a la contienda del juicio oral. Allá finalmente ante ese juez imparcial
se van a presentar entonces los elementos de convicción que lleva el fiscal, los elementos de convicción que llevará la defensa, y se zanjan, se trenzan en una argumentación, en una contienda jurídica bajo los principios de inmediación, de concentración, de contradicción. Y vamos a ver algo muy importante más adelante, que es el tema de la prueba documental, de qué es lo que puede llegar a juicio, porque aquí también hay otra situación que se presentan en los juicios orales, sobre todo la prueba documental. Es farragoso realmente ver que fiscales y pues algunos fiscales que pretenden entonces introducir documentos a través de testigos de acreditación, cuando el sistema la esencia del sistema es acusatorio, es oral. Tenemos que irnos quitando de la cabeza ya toda esa cuestión por escrito. Ahora viene pues la comunicación por escrita que hace el fiscal, pero eso es como un auto de trámite nomás. Esa vaina no tiene ningún recurso, simplemente tenga, señor, ahí le comunico a usted y nada más. Algunos decían, no, es que estamos volviendo al sistema anterior. No estamos volviendo al sistema anterior. Sí, yo la crítica que hago es en el tema de la aceptación de cargos, que debe haber quedado en esa misma audiencia de medida de aseguramiento y no después llegar al fiscal con todas las talanqueras que se presentan por los inconvenientes que tienen los fiscales, que nunca los encuentra uno. Entonces la aceptación de cargos podría haber quedado en esa medida de aseguramiento y hubiera quedado dentro de ella misma, como quedó lo de la comunicación por escrito de imputación. Dos eventos que pudieran quedar refundidos en uno solo ante un juez de garantías que tenía la misma competencia para hacerlo. Entonces ahora, pues les decía yo sobre la documentación, me parece en esencia importantísimo eso, porque lo que se quiere que llegue a juicio es puntualmente. Y ahora van a decir, bueno, ¿para qué usted quiere ese documento? ¿Por qué es que lo necesita y para qué lo necesita? Allí hay que clarificar esta cuestión que viene bien definido sobre el tema pues de la pertinencia, de la conducencia y de la utilidad. El artículo 375 se refiere a la pertinencia y sabemos qué elementos materiales de prueba, qué evidencia física son los que se consideran pertinentes. Usted lee el 375, es todo lo que es que tenga relación y guarde directamente con las circunstancias de los hechos que se van a poner en discusión en el juicio. Que la conducencia, dice, es la idoneidad del medio de conocimiento para acreditar lo que se quiere demostrar con ella. Así viene ya textualizado. ¿Y qué es útil? ¿Qué es un medio útil? Es aquel medio probatorio que tiene capacidad para aportar información nueva al proceso. Entonces, la conducencia, si es con la conducencia lo que se quiere demostrar, ¿qué es lo que se quiere demostrar con ello? Pues entonces está muy claro que ahora cuando el juez de conocimiento en la preparatoria resuelva sobre ese punto, pues irá ya decantado, porque la preparatoria es eso, la preparatoria es para decantar qué es lo que va a llegar a juicio. Así lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar exclusivamente para el tema de la audiencia preparatoria y vuelvo sobre él. Quería hacer la referencia sobre el discovery. Entonces el discovery queda claramente que la fiscalía y la víctima en la audiencia de acusación, la defensa no. La defensa ya pasa a la audiencia preparatoria. En la preparatoria es cuando la defensa hace su descubrimiento, que si el fiscal y la víctima quieren un tiempo, pues pueden pedirlo dependiendo de lo luminoso que sean esos elementos de prueba. ¿Listo? Eso es lo que viene. Si así queda aprobado ese proyecto de reforma, pues bienvenido sea. Bueno, quería adelantar este tema, complemento con lo que he dicho en varios espacios. Allí están las videoconferencias sobre el tema de la audiencia de acusación. Por eso es que lo estoy colocando en módulos, para que ustedes ubiquen cuál es el tema central, que hay que abordar varias aristas, como en este caso de la preparatoria, pero los temas son puntuales para discutirlos. Vamos así en esta secuencia. Entonces espero
poder ir desarrollando. Las videoconferencias pues, que he hecho se conservan su valor igual, porque cambian una que otra cosita. Lo único acá en esta acusación ahora es que a la defensa no le van a pedir que descubra, punto. Eso es como lo básico y lo esencial, que en esencia es el discovery, le atañe es al fiscal. Entonces se recoge todo de la jurisprudencia. Ahí están las jurisprudencias en esos que he mencionado y he estudiado en esos varios conferencias de audiencia de acusación, y la preparatoria, que me parece pues también de vital importancia en este sistema. Y así vamos entonces mirando a ver poco a poco, iré complementando, tocando temas trascendentales de este sistema del SPAC. Les agradezco y seguimos con otro tema en este orden. Dale clic si te gusta. Clic.